¿Ha escuchado alguna vez decir, mirando se aprende? O esto lo aprendí mirando. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Bueno, aprendí porque mi abuela, mi madre me enseñaba. Y entonces de estar cerca yo la miraba lo que hacía y entonces así aprendí. Y de pronto puede heredar su sazón. Muchas cosas se aprende mirando en una escuela de entrenamiento, enseñando algunos pasos prácticos, mirando a otra persona o respetando algunos elementos y principios en consideración. En este día 13, te propongo reflexionar acerca del poder para poder. Así es, que el evangelismo no es meramente una práctica de mirar a otros o escuchar a otros o aprender de otros, que sin duda son sanas influencias cuando se hace correctamente. Pero recuerda que el evangelismo no es algo que simplemente se aprende mirando. Para poderlo decir, para poder emprender la tarea, para poder, necesitamos el poder. En estos días, en estos 40 días de aprender a llevar fe y esperanza, propongo algo determinante, algo que es crucial, como muchas otras cosas que hemos venido diciendo durante estos días y diremos hasta el final. El evangelio, el evangelismo, el compartir el evangelio, no se adquiere, no se hace simplemente mirando cómo se hace, aprendiendo de otros cómo se dicen. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y para poder compartir ese poder, tenemos que estar embestidos de ese poder, tenemos que haber experimentado ese poder. Si vamos a hablar sobre consuelo, tenemos que haber tenido la experiencia de haber sido consolados. Si vamos a ejercer la autoridad de confrontar las fallas del otro, será mejor que reconozcamos o que hayamos pasado por el valle de la corrección. No podemos ir corrigiendo al otro cuando tenemos los mismos errores. No podemos exhortar a otros tratando de enseñarles a hacer cosas que no practicamos. Si vamos a decir a la gente a que pongan su esperanza en Dios, tenemos que vivir esa esperanza y vivir esa fe, como lo veníamos diciendo. Pero este poder del que te hablo yo es un poder especial. Leamos Hechos 19 y presta atención a algunos de sus detalles. Desde el verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Recuerden, la palabra clave de repente para entrarnos aquí es extraordinario. Extraordinario es algo que no se repite así nomás. Es algo que va por encima de lo ordinario, de lo diario, de lo que comúnmente se ve. ¿Qué sería una señal extraordinaria? Pues aquí está la descripción. De tal manera que estos milagros extraordinarios hechos por Dios, por mano de Pablo, aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué manera tan poderosa y extraordinaria de mostrar el poder de Dios. Tiene su momento, tiene su lugar, pero es el mismo Dios que embiste de poder y autoridad para que compartamos el evangelio. Es el mismo Dios que está obrando por medio de Pablo milagros extraordinarios. Algo que tiene que ser entendido en su real magnitud. Es decir, que para que Pablo pueda, el poder que tenía Pablo era el poder que venía de Dios. Yo creo que ese principio es clave para este día 13. El poder del evangelio. Nuestras bocas que se abren para anunciarlo demandarán que seamos respaldados por el poder que el Señor da a quien envía. Y ese poder es la autoridad, ese poder el Espíritu Santo, ese poder es haber vivido y vivir de acuerdo a lo que tú dices para poder decir a otros. En este milagro extraordinario quiero dejarte unas características que sirven para nosotros como encargados de llevar ese evangelio. Estos milagros extraordinarios
No se hacían todos los días, ni por cualquier persona, ni en cualquier lugar. Esto tenía que tener el respaldo y el poder del Señor, como el propio anuncio del Evangelio. Pero algunos de los judíos exorcistas, al ver esto, eran ambulantes, se dedicaban a esto, un poquito así como los chamanes que tenemos alrededor, y que practican realizan este tipo de prácticas que tienen sin duda fuerzas oscuras sobrenaturales. Y estos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritu malo, diciendo casi lo mismo que habían visto. Así como se aprendió a cocinar mirando, así como se aprendió a hacer labores mirando, estos exorcistas ambulantes están mirando lo que Pablo hacía y están repitiendo tal cual Pablo hace. Y para usar el nombre de Cristo, entonces van a utilizar la referencia de quien han visto estos milagros extraordinarios. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Como si fueran palabras mágicas, como si fuera un ritual, como si fuera algo que simplemente se puede repetir porque tú lo dices, porque lo viste. Para poder hay que tener el poder. Y cuando ese poder nos embiste y nos ha tomado, hay evidencia. Si voy a ayudar a la persona a salir de una situación, de un mal hábito, de ser rescatada de un lazo, de estar preso de algo, tengo que haber experimentado yo ese poder liberador en mi vida. No puedo simplemente decirle a los demás que deben hacer lo que no hago. Ya habían sido denunciados los religiosos de la época de Jesús, cuando les decía: ay de ustedes, religiosos, fariseos, escribas, hipócritas, que ponéis cargas en otros y que obligáis que lleven cargas otros que ustedes no están dispuestos de llevarlas ni con un dedo. No hacen el mínimo esfuerzo, pero están poniendo en otros cargas. Mis hermanos, tristemente esto pasa en la iglesia. Tristemente esto pasa en la iglesia. Cuando decimos, por ejemplo, hay que hacer tal cosa, hay que hacer el plan hay que, yo le llamo el plan hay que. Pastor, ¿y por qué no hacemos? Pastor, hay que. Mis hermanos, hay que evangelizar, hay que invitar, hay que traer, hay que involucrarse en la tarea, pero para poder hay que tener el poder, porque si no, vamos a estar como estos ambulantes, repitiendo simplemente como loritos una fórmula que creemos que es mágica, para poder tener la autoridad de llevar el poder del evangelio. Tenemos que dejar ese podernos en vista. Estos ambulantes eran extraños para las personas, extraños para Pablo, extraños hasta para las mismas entes demoníacas a quienes se decidían expulsar. Es impresionante el pasaje que está aquí, del cual estoy tratando de tener simplemente algunos principios para aprender. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Le funcionó a Pablo, debe funcionar también. Oiga, yo he visto que el otro dijo las mismas palabras, la gente se convierte. Oiga, yo he escuchado esto en la radio, me han pasado una meditación y estoy yo repitiendo lo mismo. El poder para poder viene de Dios, transforma nuestras vidas, nos da autoridad. El poder para poder es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, oiga, el enemigo va a reconocer con quién está usted. Oiga, el enemigo va a darse cuenta que usted está en la presencia del Señor. Y ahí va a tener un tremendo poder, no para ir vociferando ni gritando, el poder para poder en la presencia de Dios en su vida. Enviándole, transformándole, dándole autoridad, usted vive la esperanza, vive la fe, vive en obediencia, vive en dependencia del Espíritu Santo. No anda por ahí simplemente repitiendo cosas, pensando que puede curar a todo el mundo y que puede convertir a todo el mundo.
Hay que tener cuidado. Este pasaje que Lucas dejó registrado en el 19 tiene grandes lecciones para quienes pretendemos hablar en el nombre de Jesús. Mire lo que les pasó a ellos. Los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esas entes oscuras del mal, respondiendo el espíritu malo, escuche lo que dice el 15, les dijo: a Jesús conozco y a Pablo sé quién es, pero vosotros, ¿quiénes sois? Oiga, esto es para temblar. Esto es para temblar, porque si nos estamos metiendo en cosas espirituales, que es el evangelismo, será mejor que entendamos la necesidad que para poder manifestar o hablar de ese poder del evangelio, será mejor que la presencia del Señor esté en nosotros, para que ese poder se manifieste cuando hablemos, demos testimonio, hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando estamos entonces en esa íntima relación con el Señor, recibimos poder para poder. Si no hay poder para poder, será infructuoso. Tendremos una lucha carnal. Vamos a ser como alguien que es desconocido, no se conoce. Es alguien que habla de parte de alguien sin autoridad. Y para hablar de parte de alguien con autoridad, será mejor que tengamos esa convicción que nos dé el poder para poder. A Jesús conozco, a Pablo también. Ustedes no sabemos quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltaba sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mis hermanos, esto es serio. Esto fue visible ante los ojos de todos los que estaban alrededor. Era notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fue notorio que no se pudo, que este ambulante exorcista que actuaba como lorito y lorito, repitiendo un cuento que había aprendido de memoria, no surtió su efecto, y por el contrario, tuvo la desgracia de sufrir el ataque, porque es espiritual. Y cuando uno quiere sacar a alguien de esa situación de esclavitud, de hábitos, de pecado, si no tenemos el poder para poder, que la presencia de Dios en nuestras vidas, es posible que terminemos arrastrados con todos ellos y vencidos. Mis hermanos, esto es serio. Hacer evangelismo, evangelizar, no es repetir una fórmula de 4 leyes espirituales al cual yo te entreno lo que tienes que decir. El poder para poder, en la presencia de Dios en tu vida, aquella que va llevándote de gloria en gloria, victoria en victoria, esa que te levanta, ese que te corrige, ese que te va llevando cada día en corrección y te va llevando en victoria y te va dando dirección y que vas aprendiendo en tu propia vida, y eso te hace humilde. El que aprende va siendo más humilde. El que aprende con el poder para poder va por el camino de humildad. De otra manera, esto sería darle una estrellita al más estudioso, al que se esforzó más. Y claro, hay buenas maneras de reconocer a los que se esforzaron para estudiar. Pero esto no es un ejercicio carnal y natural, que recibas un diploma por haber aprendido de memoria 10 versículos para evangelizar. Esto va más allá. No es la destreza de poder hablar y juntar ideas para poder convencer y digamos, oh, este tiene palabras de evangelista. El poder para poder es el poder que nos transforma para ayudar a que otros sean transformados. Es el poder que nos consuela para llevar a otros
consuelo, es el poder que nos ha reconciliado con Dios y nos mantenemos en esa condición, en esa comunión para poder ayudar a reconciliar a otros. Te invito a reflexionar sobre esto y la necesidad, sin duda, de prepararse, de entrenarse, leer la palabra de Dios, pero tener cuidado de ir repitiendo como loritos sin que esa palabra que predicamos haya actuado primeramente en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga en este día 13 y en nuestro recorrido de 40 días llevando esperanza. Dios le bendiga.